es difícil para los gobernantes a veces soltar, porque al final de cuentas es un impuesto. ¿Cómo darle a los empresarios un fondo de casi 1,000 millones de pesos para ejercer dinero público desde el tema de los privados? Un comité técnico, así funcionan estrictamente los fideicomisos. Está la clase empresarial, está la parte del gobierno, está la sociedad civil. O sea, tampoco es que estemos inventando aquí el hilo negro. ¿Dónde está ya la sociedad existido, civil aquí? ya ha existido, ¿Dónde ¿no? está aquí un auditor externo? Hoy que se crea el fideicomiso, todavía no vemos claro, al menos al ciudadano común, el acceso a esa información de cómo va a funcionar. Se está creando un fondo que está poniéndose desde los impuestos de la clase empresarial para crear un fideicomiso que tenga como estrategia y como punto específico desarrollar proyectos que impacten de manera positiva en el desarrollo de la ciudad y en el tema de bajar la inseguridad. En ningún momento los empresarios dijeron que ellos van a garantizar o a decir cómo se hacen las cosas. Van a desarrollar proyectos estratégicos de seguridad cuando su vocación es generar riqueza, tú mismo lo has dicho, o su vocación es brindar la seguridad de los ciudadanos. Hay que ver, hay que estar muy vigilantes. No es simplemente el final de este fideicomiso, hay que ver los resultados. Si funciona, pues bueno, ya estaremos el próximo año debatiendo si realmente funciona o no. Por supuesto que lo que espero es que haya resultados inmediatos, porque la seguridad es el tema principal o es lo que peor ataca a nuestra sociedad. México, Sonora, Hermosillo, en cada uno de los rincones del estado no puede haber desarrollo si hay inseguridad. Y déjenme servirles, por favor, el café Talega, el árbol de vida, el corazón de Hermosillo. Para despertar, porque el Alan como que viene medio dormidón, sí, el Alan así. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? Le has de haber dicho algo. Anda peleonero, anda peleonero. Sí, le has de haber hecho un pellizcón, un piquete de ojo, sí, como una que patada, ¿no? hoy no está dispuesto a perder. Y hoy no me voy a dejar ganar, Alan, eso sí te digo. Okay. Mamacita querida. Okay. Bienvenida, Sol Ángel Ochoa, Alan Castro. A ver, se creó un fondo, es histórico. Me da un dato, Marcos Paz, no sé si lo están escuchando, que Chihuahua recauda alrededor de 300 millones de pesos al año por ese impuesto para la seguridad y competitividad. Sonora va a recaudar casi 950. 923, A ver, es algo histórico, una apertura del gobierno por parte del gobernador de decir, a ver, y si no les devuelvo las entradas, bien, qué bueno. ¿Cuáles son los riesgos? Lo positivo y los riesgos, Sol Ángel Ochoa. Bueno, yo creo que hay que reconocer, primero que nada, la voluntad también de la clase empresarial en este caso. Si lo ponemos un poco en contexto, el año pasado el gobernador lo mencionó, y lo mencionó también ayer en su evento. Él decía, bueno, yo dije que no iba a haber impuestos, nuevos impuestos, más que los que conlleva la inflación y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la clase empresarial el año pasado tuvo la voluntad de decir, nosotros queremos pagar un 1% más a esas empresas con más de 100 empleados para crear este fondo, pero que sea un fondo específico para el desarrollo con seguridad, con ciertos condicionamientos, obviamente, y el gobernador dice, bueno, pues si es la voluntad de los empresarios, significa dos cosas. Yo lo creo importante, es la voluntad que existe para coordinar esfuerzos con este gobierno y la confianza que también se le está dando a este gobierno. No sé si lo mencionó hace un momento Marco Paz, pero hay que recordar que esta iniciativa no es nueva, es algo que ya habían querido hacer, pero ningún otro gobernante les había permitido realizar este fondo bajo las condiciones que querían. ¿Cuáles son las condiciones con las que se quiere fomentar o con las que están dispuesta a trabajar la clase empresarial? Pues que sea un fondo transparente, que sea un fondo que el comité técnico esté conformado principalmente por la clase empresarial y no netamente por personas que están en el sector público, que no sea un fondo que se vaya para gasto corriente o para sueldos, sino que sean proyectos específicos que garanticen en un tiempo, digamos, de corto plazo, que exista un impacto importante en nuestra comunidad, en el tema de seguridad y en el tema de desarrollo. Yo creo que la confianza que hay mutua, la coordinación que existe y que finalmente un gobernador haya dicho, bueno, vamos con este fondo porque es más importante, digamos, el desarrollo que va a traer, el impacto en el tema de seguridad, que yo tener, digamos, las manos envueltas o tener control sobre ese fondo. Yo creo que eso es importante porque es difícil para los gobernantes a veces soltar, porque al final de cuentas es un impuesto, los impuestos entran en la hacienda pública, pero la diferencia es que este impuesto, como muchos otros fideicomisos que existen, no se va a ir a la revolvedora, no vamos a tener reglas de operación oscuras que no sepamos cómo funcionan, sino que va a estar bien regulado, va a estar transparente, y yo creo que eso es algo importante porque al final de cuentas era un dinero que no se tenía. Hablar de casi 1,000 millones de pesos en un año para desarrollo y para seguridad no es una cosa menor y creo que es algo que debemos de celebrar.
Bueno, es una forma bonita de decir las cosas de parte de Sol Ángel Ochoa. Lo que yo veo aquí son tres cuestiones fundamentales. Primero, iniciaría con el tema de que no estoy de acuerdo, primero que nada, que se suban los impuestos. Eso es algo que veníamos discutiendo desde la presentación del presupuesto en diciembre. Creo que hoy que llega el fideicomiso es importante recalcar que es un impuesto que sube del 3 al 4% de empresarios. Y bueno, en este punto yo sí, independientemente de dónde venga la iniciativa, porque primero que nada me parece muy pues incrédulo el pensar que los propios empresarios se quieren subir los impuestos. Eso lo decía hace unos meses, y si viene del gobierno o de la iniciativa de los propios empresarios, si realmente viene ahí, pues se me hace también inverosímil que mande al propio gobierno cobrar los impuestos y ellos ejercer este dinero, este fondo, ¿no? Y aquí entro en mi segundo punto que sí quisiera cuestionar. ¿Cómo darle a los empresarios un fondo de casi 1,000 millones de pesos para ejercer dinero público desde el tema de los privados, es decir, desde el ámbito privado? Yo creo que aquí sí tenemos que poner mucha atención porque son 20 empresarios los que estarán en este comité y solamente 4 del gobierno. Es dinero público. Creo que debe haber una mayor vigilancia y esclarecer sobre todo las reglas del juego. En la iniciativa que presentaron en diciembre no teníamos las reglas del juego. Hoy que se crea el fideicomiso, todavía no vemos claro, al menos al ciudadano común, el acceso a esa información de cómo va a funcionar. El dejarle a la buena fe de los empresarios, la verdad a mí se me hace muy arriesgado. Comenzaría con esos puntos diciendo que los mensajes del gobernador fueron muy claros: neutralidad política, no partidizar este recurso, pero yo no veo de dónde los empresarios puedan hacer ese tipo de cuestiones en la asignación de este recurso en los proyectos estratégicos a municipios emanados de ciertos partidos, porque no veo yo por qué advertirle a los el buen uso de este recurso público. Comenzaría con eso. Bueno, yo nada más quiero decirte que no fue un fondo impuesto, fue propuesto por la clase empresarial y es un fideicomiso que va a tener reglas claras de operación. La diferencia es que hay otros fideicomisos que históricamente ha ejecutado el gobierno y que sabemos, ¿no? Y que los ejecuta y que no vemos resultados, ni vemos mediciones claras, ni vemos tampoco, digámoslo así, el resultado inmediato, y aparte también la opacidad con la que muchos fideicomisos funcionan. Y yo creo que en ese sentido el hecho de que la clase empresarial esté dispuesta a pagar un 1% más, que ver, hay que decirlo, el gobernador dijo, les regreso las entradas. El gobernador dijo, les regreso las entradas porque obviamente, y lo mencionaba Marco Pascual aquí también, es porque los empresarios se pueden amparar en este sentido y dejar de recibir. Al final de cuentas, fue un impuesto que fue propuesto por la clase empresarial, que va a tener resultados y que no es algo que no se haya hecho anteriormente en otra entidad federativa. Chihuahua ya tiene casi 14 años con este fondo y ha tenido un impacto importante en su comunidad, en los municipios donde se han implementado acciones preventivas y acciones que tienen que ver con este fondo, han reducido hasta 40% los índices delincuenciales. Yo creo que eso es lo que tenemos que estar hablando, el uso correcto de un fondo público, porque sabemos y lo hemos visto en la historia, a ver, ¿cómo es posible que de un penal tu pase de lista sea la tecnología con la que aseguras que tus reos de máxima peligrosidad están ahí dentro y no tengas tecnología importante que, digamos, garantice que las personas que están ahí son las que dijiste que están cumpliendo una condena? También pasa con el C5 y pasa con diferentes corporaciones donde sabemos que la corrupción es difícil de arrancar, Alan, y creo que eso es importante decirlo. Cuando un fideicomiso funciona de manera independiente, de manera transparente y auditada también por terceros, por una auditoría externa que no solamente sea la de gobierno, da la certeza de lo que se va a usar de manera correcta, pero además las condiciones no son solamente el tema político, el tema es que el dinero o el recurso se va a usar para proyectos específicos, no se va a ir a nómina, no se va a revolver, no se va a utilizar para lo que siempre se utiliza, va a ser para temas de tecnología, para temas de seguridad, para temas de desarrollo, para temas, por ejemplo, tan sencillo como, no sé si lo mencionó Marco aquí, el tema del agua, porque el municipio y el Estado no han logrado coordinarse y resolver temas tan importantes como el problema del agua. No hay estudios técnicos, pues que se gaste
gasten con el recurso de este fideicomiso. A ver, ¿qué riesgos ves tú, Alan? Yo veo muchos riesgos darle casi 1,000 millones de pesos a los empresarios para que ellos se autorregulen el gasto. Creo que es muy... A ver, la ocasión del gobierno es... Ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza. Ellos tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos, no los empresarios. La vocación de los empresarios es generar riqueza y pagar impuestos, pero que esos impuestos te lo regresen y tú tener, obviamente, la bolsa y para ver en qué gastar y en qué no. Yo creo que eso no va a resolver que un reo se te escape del penal. Yo creo que sí necesitamos reforzar las necesidades que tenemos en esto. Y ahí entro a lo que decía Marco Paz. A ver, el dinero que ya está presupuestado para seguridad pública va a seguir siendo el mismo, ¿eh? Ellos van a desarrollar o a crear proyectos estratégicos. Es decir, lo que ya está no funciona. Pero ese recurso extra no va a fortalecer lo que no funciona, sino que va a buscar otras alternativas de cómo ayudar al tema de seguridad. Cuando aquí el tema de seguridad, pues bueno, a diferencia de otros estados, que ahorita entramos al tema de Chihuahua, que lo ponen como referencia, que yo creo aquí en Sonora la competitividad, el desarrollo empresarial, las inversiones, la seguridad, pues están muy bien. Yo creo que el gobierno del estado ha hecho su parte. Creo que los empresarios deberían de haber buscado otro tema, otra justificación para poderse hacer de ese fondo. Y bueno, sí es una buena voluntad, pero de que eso se materialice en buenos resultados en seguridad, yo veo muy alta la vara, sobre todo cuando Marco Paz dice, tiene que dar resultados porque si no, se van a amparar. Entonces, uno puede deducir que los resultados los vamos a ver a corto plazo, porque de aquí a mayo del 2025, si no vemos resultados de este fondo en específico, seguramente los empresarios van a sacar su dinero de ese fideicomiso. Entonces yo sí pondría ojo en ese tema. El riesgo es que los empresarios hagan uso discrecional de esto, más allá del tema político. Ahora, poner de referencia a Chihuahua, que está implementado desde el 2008 a la fecha, este fideicomiso, teniendo diferentes oleadas de inseguridad donde Ciudad Juárez y Chihuahua capital y sobre todo la franja de la sierra ha sido pues donde se ha acuñado ahí en grandes grupos delictivos y sobre todo cuando el mismo fideicomiso ha sido un motín de manoteo de corruptos. Yo creo que no es referencia a Chihuahua de decir que sí es un caso de éxito. Yo creo que habría que abundar más en dónde, en qué otros estados existe un fideicomiso que tenga que ver con seguridad, que sí sea un referente positivo para Sonora. Sol Ángel, ¿cómo ves esos riesgos que comenta Alan? Bueno, yo creo que cualquier fideicomiso puede tener, Alan, la corrupción pues está en cualquier lado, ¿no? Yo creo que la diferencia y lo que se está plasmando desde el inicio de este fondo es el hecho de que sea transparente y que sea auditable, y que no solamente sea auditable por las autoridades locales, por la autoridad, en este caso, del Estado, sino también por auditorías externas, lo que te da como resultado que no haya un interés. No es externo, son los mismos empresarios los que van a auditarse, ¿no? Bueno, no es nada más permítame terminar mi punto. Adelante. Yo creo que creer realmente que tener un fideicomiso o tener recursos extra, que al final de cuentas vienen desde la parte empresarial como una propuesta de la parte empresarial para tratar de hacer proyectos en específico, que no, a ver, Alan, es que ya hay un recurso para seguridad pública, ya hay un recurso para que operen los penales, hay un recurso para el equipamiento, uniformes. Insuficiente, sí, insuficiente. Debería haber más, claro, por supuesto. El dinero no alcanza, el mismo gobernador lo ha dicho, lo que le quitas una parte en la administración pública, dejas, o se lo das a otro y dejas un nicho importante en temas de educación, salud, etcétera, etcétera, desarrollo o cualquier otro nicho. Creo que aquí es importante decir que el esfuerzo está ahí, que yo creo que tenemos que tener un voto de confianza. El voto de confianza lo están dando tanto las autoridades, los empresarios, al gobernador, algo que no se había hecho, algo que tenía resistencias, pero algo que sí ha funcionado en Chihuahua. Por supuesto, estás en un país que es sumamente violento, que tiene olas de violencia que suben y bajan, pero que además también, a ver si no funciona, también el gobierno no está manco, pues disuelves el fideicomiso y ya está, pero no funciona así. Lo que quiero decir es una manera distinta para traer resultados distintos porque lo tradicional no ha funcionado. Yo creo que el cooperativismo que está impulsando el gobernador es algo positivo. Sin embargo, yo no daría un voto de confianza. Es bueno confiar, por supuesto, pero es mejor desconfiar, sobre todo cuando es uso
del dinero público. Más allá de que los empresarios pongan el impuesto y se les regrese en un fideicomiso, a ver, es dinero público, debemos desconfiar, debemos de tener todas las medidas para vigilar ese dinero y que se aplique correctamente. ¿Por qué? Porque no hemos visto, yo espero en los próximos días ver pues la ley orgánica o algún tipo de esclarecimiento de las reglas del juego. ¿Cómo va a operar finalmente este fideicomiso? Lo que tenemos es un vocero que obviamente está a favor de este fideicomiso porque es un grupo empresarial que ha propuesto este mismo creación del fondo desde hace varios años. Finalmente este año se crea. Hay que ver, hay que estar muy vigilantes. No es simplemente el final de este fideicomiso, hay que ver los resultados. Si funciona, pues bueno, ya estaremos el próximo año debatiendo si realmente funciona o no, con el favor de Dios. Yo creo que sí, los dos tienen razón y el reto sí va a ser que, a ver, no puedes partir de una política pública nueva partiendo de la idea de que va a fracasar. Digo, para ser pesimistas, pues cualquiera, pero tienes que reconocer que, a ver, es que es muy fácil decir, es que no puedes agarrar el dinero público. También en todo lo que hace. Lo que pasa es que tu narrativa o tu argumento se basa en que estás tomando dinero público y que se los vas a dar a los empresarios y asumes de entrada que van a hacer un mal uso de ese recurso. Suspicacias y hay que estar muy vigilantes. Pero lo que no dices es que ese mismo recurso que generó o que recauda la Hacienda Estatal, lo está recaudando solamente porque los empresarios decidieron por voluntad propia otorgar un 1% más de impuesto. Es decir, el fideicomiso no existiría de entrada si el año pasado la clase empresarial no hubiera propuesto pagar más impuestos. Es decir, le vas a regresar lo que ellos decidieron pagar extra. Una vez que entra a la hacienda pública, ya es recurso público, pero quiero dejar en claro que tú estás partiendo tu argumento de que todo está mal porque es dinero público, cuando ese fideicomiso sería imposible de haberse creado si no hubiese existido una voluntad de pagar más impuestos. Y de ahí entrada 1.500 empresarios que tienen esta facultad de poder aportar este recurso. No creo que de todos vino la iniciativa. Yo creo que es un grupo empresarial que más bien se impuso este impuesto. Y para empezar, ese es un tema que sí quisiera recalcar. A ver, aquí vas en contra de lo que dice tu movimiento. Incumples también a lo mejor una promesa de campaña de no subir impuestos. Eso es un tema. Otra, es un dinero público que lo va a ejercer desde el ámbito privado. Y eso de entrada está mal y no parte de un argumento que va a haber corrupción. No, yo espero que el fideicomiso dé resultados. Sin embargo, sí creo que no hay que dar campanas al aire, hay que estar muy vigilante de este tema, sobre todo cuando tienes de referencia estados donde ha sido un fracaso y un motín este FICOSEG. Todos los fideicomisos funcionan así, nada más quiero decirte, o sea, entran a la hacienda pública, se van a un fideicomiso y muchos son operados por particulares, por sociedad civil y por parte del gobierno. Hay un comité técnico, así funcionan estrictamente los fideicomisos. Está la clase empresarial, está la parte del gobierno, está la sociedad civil. O sea, tampoco es que estemos inventando aquí el hilo negro. ¿Dónde está ya ha existido, ¿dónde ¿no? Está aquí un auditor externo? Pues esas son las propuestas y seguramente cuando nos presenten específicamente... Lo que yo vi es que son 20 empresarios y 4 representantes yo estoy del partiendo gobierno. De la idea de que en entrada... Tú estás partiendo de que todo va a funcionar bien. Yo estoy partiendo de la idea de que la coordinación existe la voluntad, existe un gobierno que nunca otro gobierno había aceptado y que es un fondo que no se había creado, ¿no? De los empresarios todavía tengo muchas suspicacias al respecto. ¿Qué sería entonces lo que tendría que pasar para concluir, Sol Ángel y Alan? A ver, yo digo vigilancia. No, reglas claras. Y más reglas claras. ¿No? A ver, que las den a conocer, que estén informando, sí, dices tú. Y creo que también sería bueno, ahorita que menciona la sociedad civil que no se ve aquí, pues tener también un organismo autónomo, externo, que esté vigilando también el uso correcto de esto, porque si los empresarios se van a revisar que si hacen sus cuentas correctamente, pues creo que caería en la discrecionalidad, ¿no? Ellos van a decir que todo está bien, cuando a lo mejor hay algún tipo de manoteo o fuga de recursos o desvío. A ver, yo creo que sí sería positivo primero conocer, dar, socializar a toda la gente las reglas claras de estos fideicomisos, los proyectos estratégicos y obviamente ir evaluando los resultados que están dando, porque ellos dicen en un año podemos perder la confianza del empresariado, entonces hay que dar resultados inmediatos. Yo esperaría eso.
Sol Ángel, no, yo por supuesto que lo que espero es que haya resultados inmediatos, porque la seguridad es el tema principal o es lo que peor ataca a nuestra sociedad. México, Sonora, Hermosillo, en cada uno de los rincones del estado no puede haber desarrollo si hay inseguridad. Yo creo que eso eso yo creo que lo desea cualquier persona, pero creo que es importante que no solamente se ejerza bien, sino que haya este monitoreo, esta transparencia con la que dijeron que se va a manejar el fondo. A mí no me sorprende que exista no me sorprende que creas que es malo que se cree un fondo. Yo creo que un fondo de esa naturaleza tiene que tener un impacto importante, tiene que también tener la auditoría del gobierno del estado. Al final de cuentas es un fondo que se crea con estos impuestos. Me sorprende que tú veas positivo que desde el ámbito privado se puede ejercer y administrar recurso público. Eso es lo que me preocupa a mí, pero estoy de acuerdo, me diste la razón finalmente. No te estoy dando la razón, a la yo creo que de los recursos. yo creo que esto es un tema importante que viene también en una política pública a nivel nacional, donde cada vez la clase empresarial toma también una actitud importante no solamente es generar riqueza, Alan. Las empresas privadas también tienen la corresponsabilidad de aportar, porque generas riqueza en un municipio, en un territorio, tienes que también aportar a ese municipio y al desarrollo del municipio. Y si el municipio o el lugar en el que te desarrollas, de donde generas la riqueza, no tiene seguridad y por tanto la población no puede generar una mejor condición de vida, mejores accesos a vivienda, desarrollo, seguridad, transporte público, servicios básicos, pues entonces solamente estás generando riqueza y no estás regresando un poco de lo que te corresponde. Que hay responsabilidad. Claro que hay corresponsabilidad, a la pero no nos van a venir los empresarios a decir cómo se hace la seguridad pública, cómo se genera seguridad a los ciudadanos y cómo se imparte justicia, porque también uno de los apartados es crear justicia cuando estamos en medio de una reforma y de un proceso electoral judicial. A ver, que vengan los empresarios a decirnos, dame este recurso que te acabo de aportar para yo administrarlo y decirte cómo se hacen correctamente las cosas. A mí me crea muchas suspicacias y lo reitero. En ningún momento los empresarios dijeron que ellos van a garantizar o a decir cómo se hacen las cosas. Van a desarrollar proyectos estratégicos de seguridad cuando su vocación es generar riqueza, tú mismo lo has dicho. O su vocación es brindar la seguridad de los ciudadanos, los empresarios. Hay una responsabilidad, pero ellos no son expertos en ese tema. Bueno, a ver, nada más quiero terminar el punto porque pones palabras en mi boca y no es así. No, yo no pongo... No es así. A ver, se está creando un fondo que está poniéndose desde los impuestos de la clase empresarial para crear un fideicomiso que tenga como estrategia y como punto específico desarrollar proyectos que impacten de manera positiva en el desarrollo de la ciudad y en el tema de bajar la inseguridad. Proyectos específicos donde el gobierno los implemente, pero que no necesariamente sea el gobierno el que diga en qué se gasta el recurso, porque hemos visto que cuando lo tiene el gobierno lo utilizas en nómina, en gasto corriente y en temas que no tienen un impacto real, cuando lo puedes gastar o invertir en desarrollo, en tecnología, en un mejor centro de control, de confianza, etcétera, tipo de asesoría, pues, ¿no?, de los empresariados para el gobierno mexicano, para el gobierno sonorense. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buen debate, como siempre, de ideas. Gracias, Sol Ángel. Gracias, Alan. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, comparta esta transmisión. Nos vemos mañana. Que Dios lo bendiga, que Dios te bendiga. Con permiso.